están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados para esta semana del 27 de abril, en donde ya comenzamos a cerrar este mes de abril y empezar a mirar lo que viene del año con todos estos cambios que hemos visto en el último tiempo, principalmente en el ámbito geopolítico y también con los últimos máximos de los índices norteamericanos. Y pasando a comentar las principales noticias, principales titulares de la semana pasada, Donald Trump extendió ya indefinidamente el alto al fuego con Irán tras el fracaso de nuevas negociaciones. ¿Qué es lo que ha ocurrido finalmente? Hay un bloqueo naval a Irán por parte de Estados Unidos y también Irán ante esa situación no da espacio para abrir nuevamente el estrecho de Hormuz, así que las negociaciones están bastante distanciadas en este minuto y eso también llevó a que el petróleo WTI subiera más de un 14% la semana pasada y esto nos llevó a un nuevo nivel de equilibrio en que se ha situado el petróleo en las últimas semanas entre los 90 y 100 dólares, cerrando el viernes aproximadamente en torno a los 95 dólares el barril. Así que todo el optimismo respecto a esta situación queda un poquito atrás, queda en nada, en definitiva, respecto específicamente a lo que es esta situación geopolítica y el impacto que ha tenido esto en el precio del petróleo. Ahora, a pesar de todo esto, el S&P 500 volvió a registrar nuevos máximos históricos y esto va muy de la mano con la temporada de resultados. Ahí hubo algunas sorpresas favorables en el caso de Intel y también de Texas Instruments, que ambos entregaron muy buenos resultados y además Amazon y Meta anunciaron grandes despidos, lo cual siempre esa situación suele ser favorable para la cotización de las acciones. Así que todo este contexto, todo esto que ha estado pasando, por un lado con el conflicto geopolítico, por otro lado con los resultados corporativos que estamos conociendo en estos días y por supuesto las implicancias que tendrá todo esto para tus inversiones. Así que todo eso analizaremos en esta nueva visión semanal. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita. El link está acá abajito en la descripción y como siempre decimos, te podemos ayudar con todo lo que tiene que ver con el dinero, con tus finanzas personales y por supuesto con tus inversiones. ¿Qué pasó en el mundo esta semana que dejamos atrás? Bueno, el S&P 500 subió un 0,5%, hizo nuevos máximos históricos y el Nasdaq subió con bastante mayor fuerza, un 2,3%. A diferencia de lo que ocurrió en los mercados internacionales, el IPSA corrigió un poquito, un 2,2%, lo cual es algo quizás medio raro en este contexto favorable para las bolsas. Y el índice de volatilidad VIX ya se mantiene un poquito más estable después de subir con las tensiones, caer a niveles más normales o de tranquilidad. Ya tenemos menos movimiento y sube la última semana un 2,8%. El Bitcoin también muy estable la última semana. El dólar index se recupera un 0,5% y el dólar en Chile sube bastante, un 1,8%, también rebota en línea con lo que fue el mal desempeño de la bolsa chilena también. Y el petróleo WTI sube un 14,3%, lo cual en general esa fuerte alza del petróleo sumado a una caída menor del cobre, pero esta distancia entre que el petróleo sube y el cobre cae, eso suele ser algo negativo para nuestra economía y por ende por ahí puede estar el impacto que tuvieron los activos chilenos como el IPSA y también el peso chileno. Y tanto el oro como el cobre corrigen un poquito, cae el oro un 2,8% y el cobre un 1,4%. Y acá tenemos el tablero de la semana bastante multicolor y acá podemos ver cómo algunas acciones como Intel sube más de un 20%, al igual que Texas Instruments, que sube también más de un 20%, AMD casi 25% y Nvidia también hace máximos y sube más de un 3%. Así que toda esta situación muy ligada a todo lo que es la inteligencia artificial fue muy favorable la semana pasada para el conjunto de las acciones tecnológicas y también impulsó en menor medida al S&P 500. Amazon sube de manera importante un 5%, Tesla cae un 6% después de los resultados que entregó y todo lo que habla en términos de robótica e inteligencia artificial y la inversión que va a hacer ahí, que no fue muy bien vista. Y algunos sectores que lo pasaron mal la semana pasada, ahí tenemos consumo cíclico o consumo discrecional, que gran parte está en rojo. También healthcare, cuidado de la salud, y el sector financiero no lo pasaron muy bien, mientras que energía se recuperó en línea con el alza del petróleo. Y bueno, esta imagen es repetida, pero ha sido la tónica de las últimas semanas, últimos meses, en donde sigue esta discusión, estas negociaciones, acercamientos, alejamientos entre Donald Trump, Estados Unidos e Irán. Así que sigue esta situación más o menos
como se ha dado en los últimos 2 meses, y la verdad que entramos probablemente en un contexto en donde difícil existan grandes avances por ahora y vamos a quizás tener que convivir con un precio del petróleo más alto, pero tampoco con una escalada en los precios, lo cual era el gran temor, y eso al parecer ya queda un poquito atrás. Y acá podemos ver el precio del petróleo, que se recuperó bastante la última semana, y ahí volvemos a entrar en este rango lateral entre los $90 y los $100, que ese es el nuevo rango, o ha sido más bien el rango de equilibrio de los últimos meses. Y vuelve a ese nivel precisamente el petróleo. El índice de volatilidad VIX se mantiene en torno a los 19 puntos, así que todo muy normal, todo muy tranquilo, en línea con los máximos de la bolsa norteamericana. Y en cuanto a noticias, tuvimos pocas noticias relevantes. Las ventas minoristas en Estados Unidos superaron las expectativas. También tuvimos los PMI, que en el caso de Estados Unidos también salieron mejor de lo esperado. Estos son los PMI Flash, no son lo mismo que los ICM, pero de todas formas son un buen approach, una buena forma de ver cómo está evolucionando en este caso el sector manufacturero y el servicio, que se han ido recuperando en el último tiempo. Así que dan cuenta de una economía norteamericana que está bastante bien o mejor de lo que muchos siempre han estado esperando en el último tiempo, que entre en recesión, y eso finalmente no ha ocurrido. Y en este contexto vemos que ya para esta semana, que tendremos la decisión de tasas el próximo día miércoles 29 por parte de la Fed, se mantiene esta probabilidad de una mantención con el 99% de las perspectivas. Así que muy probablemente esta semana se mantienen las tasas, y también muy probablemente para la reunión de junio también se deberían mantener las tasas con un casi 94% de probabilidad de que eso así sea, muy similar a lo que veíamos la semana pasada. Así que todo muy estable en cuanto a las expectativas de tasa, que sabemos esto siempre tiene algún impacto para los mercados. Así que mejora la probabilidad de baja de tasas, eso suele ser positivo para las bolsas, y si aumenta la probabilidad de mantención de tasas o no bajar tasas, como ha sido el último tiempo, eso le pega a la bolsa. Así que, como se mantuvo estable la última semana, no hubo grandes cambios en ese sentido. Y pasamos a mirar el comportamiento de las bolsas. Acá tenemos el tablero que semana tras semana Charlie Vilelo lo actualiza, y nuevamente estamos con una amplia cantidad de clases de activos en terreno positivo en lo que va del año. Sigue liderando los commodities con un alza de más del 33%, bonos convertibles 13,4%, small caps subiendo en el último tiempo bastante, un 12,6%, mid caps subiendo también bastante, un 10,4%, y ya empieza a quedar un poquito más abajo los mercados emergentes y el oro, que venía liderando hace un tiempo y se moderó esa alza. Por el lado negativo sigue siendo el peor desempeño el del Bitcoin. Nueva semana de máximos, ya llevamos 9 máximos históricos en este año 2026 por parte del S&P 500. Entiendo que la semana pasada fueron 2 días de nuevos máximos históricos, así que si bien no subió tanto el S&P 500, rasguñó estos nuevos máximos en 2 oportunidades la última semana. Así que fueron máximos con poca fuerza, pero máximos al fin y al cabo. Y lo que ha cambiado también en las últimas semanas es que en algún minuto del año comenzó un deterioro para las magníficas 7, para las grandes tecnológicas de Estados Unidos. El desempeño tanto del S&P 500 como un todo, así como las 493 acciones, tenían un mejor desempeño y por una brecha importante en algunos momentos del año, pero esa brecha se ha vuelto a atenuar, a disminuir, y por lo tanto también eso ha hecho que el repunte reciente de las grandes tecnológicas esté impactando de forma positiva al conjunto de las 500 empresas de Estados Unidos, el famoso S&P 500. Y acá lo tenemos precisamente en nuevos máximos, cercano ya a los 7.200 puntos en el caso del S&P 500 de los futuros. Así que a pesar de que ha sido una evolución lenta de alcanzar nuevos máximos, se ve bastante sólido ese impulso reciente. Así que veremos cómo siguen las cosas. En general, creo que lo más importante en este momento son los resultados corporativos, y esta semana va a ser muy importante en ese sentido porque 5 de las 7 magníficas van a entregar sus resultados esta semana. Así que seguramente acá tendremos volatilidad en estas acciones y también tendremos algún impacto en el conjunto de la bolsa. Los rendimientos del bono del tesoro a 10 años se recuperaron un poquito, se mantiene esta situación levemente alcista después de la ruptura de esta directriz bajista, así que hasta ahora por lo menos se mantiene una cautela, una observación de estos rendimientos, si es que nos vamos nuevamente a máximos o si volvemos a caer y situarnos ya en una parte más moderada, más controlada, más cercana a los
al 4% o incluso bajo esos niveles. Así que estamos en una situación, yo diría, de stand-by y probablemente esto esté ocurriendo previo a la decisión de tasas de la Fed. En el caso del ETF de China, corrigió un poquito la semana pasada, de todas formas mantiene la tendencia al alza que hemos estado monitoreando en las últimas semanas, meses, así que por ahora sigue una buena evolución la bolsa de China. Los mercados emergentes siguen cerca de máximos, así que ha sido muy positivo estos nuevos máximos históricos del S&P 500 que han vuelto a inyectar optimismo en el conjunto de los mercados, y los mercados emergentes más volátiles también lo reciben de buena manera y por eso volvemos a estar cerca de máximos en el caso de los emergentes. Lo mismo pasa con las acciones europeas, de todas formas acá un poquito más alejado, acá quizás se tranquilizó un poquito la cosa y disminuyó la efervescencia, pero de todas formas estamos cerca de máximos y en una tendencia alcista que se mantiene. Y todo este conjunto de bolsas, mercados, principalmente influenciados por el S&P 500, recordemos que en el All Country World Index, que es el gráfico que estamos mirando acá, el famoso ACWI, más del 50% de la ponderación de la importancia de las acciones globales lo tiene la bolsa o las acciones norteamericanas. Entonces pesa mucho la bolsa norteamericana, las acciones norteamericanas con más del 50% del peso en esta cartera ponderada. Entonces el hecho de que el S&P 500 esté rompiendo máximos también lleva a que el ACWI, el All Country World Index, esté también cercano a máximos y superando esta barrera superior de este canal del último tiempo que también entrega buenas perspectivas de cara al futuro y que podría seguir una evolución positiva. El oro se sigue normalizando, sigue lateralizando, estamos acá observando en el largo plazo, los últimos meses, últimos años, una especie de triángulo. Y cuando se configura un triángulo de estas características muy amplio, podemos estar muchas semanas en este rango, que de todas formas es un rango bastante amplio, de 10-15% de amplitud, y por lo tanto podría eventualmente el oro empezar a moverse en este rango mientras se estrecha este triángulo para finalmente poder romper a algún lado, por algún lado del triángulo, para ver cuál va a ser el próximo movimiento del oro. En general, el oro ha sido muy demandado en el último tiempo y esto puede ser visto como un descanso solamente. Situación similar pasa con la plata, pero la plata en el último tiempo ha tenido quizás un poquito más de volatilidad y por lo tanto en este caso ese triángulo es mucho más amplio, por ende mucho más volátil, y acá también el rango de movimiento puede ser y ha sido mucho más amplio en el último tiempo. Y el Bitcoin poco a poco empieza a recuperar terreno. Hablábamos la semana pasada de que ya se situaba sobre estos 76.000 puntos o 76.000 dólares, la verdad. Ahí se me confunden los diferentes gráficos, algunos puntos, algunos dólares, algunos pesos. Así que en este caso son dólares. Así que ya rompiendo la parte superior y eso eventualmente podría llevarnos a niveles más elevados, que el próximo nivel relevante podría estar en torno a los 84.000, 85.000 dólares, que es donde anteriormente había un soporte bien significativo. Y de esta forma aterrizamos en Chile, como todas las semanas, miramos cómo está la aprobación presidencial, que vuelve a deteriorarse. La última semana caemos de una aprobación de 43% a un 41%, que son los niveles más bajos de las últimas semanas. Y la verdad que todo esto tiene mucho que ver con la actuación, con las declaraciones de algunos ministros, con la misma propuesta que ha sido criticada, como siempre, la verdad no hay nada nuevo en esto, es política, de estas reformas que se están llevando al Congreso. Así que es parte de, y obviamente se ha ido moderando el optimismo que veíamos respecto a este nuevo gobierno, cosa que pasa siempre, lo hemos dicho semana tras semana, cómo se hace este análisis de cómo las cosas van cambiando. Y algo que también es importante en ese sentido, de los nuevos gráficos que entrega esta encuesta Plaza Pública KM, ¿cómo le irá a Chile? Pensando en Chile, ¿usted cree que todo va a estar bien? Y ahí vemos que un 46% responde de forma afirmativa, un 50% de manera negativa, y eso tiene mucho que ver también con la aprobación presidencial y la aprobación de los diferentes ministros. Y acá lo que sí es importante es que si bien ha perdido optimismo el gobierno actual, de todas formas la parte de los votantes de Kast y de la derecha sigue habiendo un fuerte apoyo, lo cual es importante de todas formas porque todo en política tiene mucho que ver con negociaciones, expectativas y apoyo. Entonces, en la medida que esto se mantenga más o menos equilibrado, puede seguir adelante la reforma que tenga apoyo popular y que finalmente salgan adelante. Y en cuanto a la evaluación del gobierno, en general vemos caídas desde marzo a abril en la aprobación de diferentes ministros,
Y eso me refería en que al final el resultado del actual gobierno y la aprobación responde mucho también a todas las comunicaciones y a cómo hablan todos los ministros. Y ahí, por ejemplo, quien ha sido muy criticada es Mara Sedini, que está en el último lugar y además ya tenía en marzo una baja aprobación y ahora es mucho más baja. Así que eso da cuenta un poquito de cómo se están comunicando las cosas desde el gobierno y lo cual quizás ha tenido algo de impacto negativo. Muy pocos suben en la aprobación. Ahí está José García Ruminot y Iván Poduje que suben respecto a marzo, pero en general el conjunto del gabinete disminuye su aprobación en el último mes. ¿Y cómo está el comportamiento del dólar? A nivel global muy estable, seguimos en esta zona intermedia entre los 96 puntos y los 100, estamos en 98 y monedas. Y en ese contexto, en esta estabilidad del dólar, en Chile no hay mayor impacto, ni positivo ni negativo, y probablemente lo que ocurrió la última semana es que con el aumento considerable del precio del petróleo y una caída leve del cobre, eso no suelen no ser positivo para Chile, todo lo contrario, es negativo, porque ahí actúan los términos de intercambio que comentamos habitualmente en la visión del dólar. Chile exporta mucho cobre, pero también importa el 99% del petróleo. Entonces, ese equilibrio nos favorece realmente cuando el cobre sube, pero cuando el cobre sube y el petróleo no se mantiene estable o cae. Esa brecha es favorable para los activos chilenos, para el peso en particular. Mejora esos términos de intercambio. Pero si sube mucho más el petróleo, a pesar de que suba el cobre, pero en menor medida, eso nos termina afectando. Así que esa puede ser la razón de este rebote de la última semana, menor de todas formas, y se mantiene en una parte intermedia de este rango ya hoy día algo lateral del último tiempo el dólar entre los 8.50 y los 930 pesos. Y el precio del cobre sigue siendo favorable, sigue manteniéndose sobre los 6 dólares la libra, así que son buenas noticias de todas formas, pero como les decía, lo importante acá es que el cobre suba y que el petróleo se mantenga o caiga. Eso va a ser realmente positivo para el peso chileno y la bolsa chilena. Pero de todas formas, es una buena noticia que el cobre siga fuerte, se haya recuperado de toda la corrección caída reciente, así que esto es algo favorable de fondo, de base, para la economía chilena. El comportamiento de la bolsa chilena, acá vemos el IPSA que corrigió la última semana, pero de todas formas en una trayectoria alcista. Estos son movimientos normales, se había pegado un salto importante desde los 10.000 puntos aproximadamente hasta los 11.400, así que toda esa alza corrige, normal, toma utilidades, pero todo en un contexto alcista y en una temporada de resultados y de entrega de dividendos que debería seguir siendo favorable para la bolsa local. Y como cayó el peso chileno y cayó la bolsa chilena, el ETF de Chile se modera también. Y ahí podemos ver una corrección importante de los 45 puntos a los 42 y fracción. Así que una corrección relevante la última semana, pero también dentro de un contexto alcista. Y en ese sentido también corrigió en la última semana Brasil, así que muy en línea la bolsa chilena con Brasil. Ahí en el último tiempo el desempeño de ambas bolsas ha sido mucho más parejo, mucho más similar y por lo tanto es bueno mirar lo que está pasando con Brasil, con la bolsa de Brasil. Si sigue una trayectoria favorable, eso debería seguir siendo un viento de cola positivo para la bolsa chilena. Y el comportamiento de los multifondos sigue siendo positivo para el multifondo A, que este mes de abril ya sube más de un 5,5%, un repunte muy importante el fondo A. En la última semana sube un 0,75% y en el año ya cerca de un 6%. Así que muy buenos resultados para el fondo A. Fondo C estable la última semana, en el mes de todas formas sube más de un 3%, lo cual también es muy bueno, en el año cerca ya de un 4%. Y el más rezagado es el fondo E, pero normal, recordemos que renta fija en general debería moverse menos, bastante menos, y retornos en el año de un 1,5% son bastante normales de cierta forma. Y en abril también recuperándose un 0,5%, con la última semana cayendo un 0,9% por ese repunte que tuvieron los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que le termina pegando a todos los bonos en el mundo. ¿Y qué podemos esperar de cara a la semana que comienza? Bueno, tenemos noticias importantes en Estados Unidos. Lo más relevante siempre es la decisión de tasas por parte de la Fed, que si bien se espera se mantenga la tasa y no se esperan
sorpresas. Siempre es importante ver, estar atento a lo que dice la Reserva Federal de Estados Unidos. Y también esta semana tendremos el avance del PIB de Estados Unidos. Estamos en este caso en el mes de abril, que es el primer avance, es decir, es la primera estimación de cómo podría terminar saliendo el PIB del primer trimestre de Estados Unidos. Así que es la cifra que generalmente tiene mayor volatilidad porque hay muchas estimaciones respecto a este dato, respecto al cierre de lo que fue el primer trimestre de crecimiento de Estados Unidos. Así que muy importante esa noticia el día jueves, y también importante el Core PCA, que es la medida de inflación que mira la Fed, y que esa medida de inflación vamos a tener que mirarla con mucha atención también por todo lo que ha ocurrido con el precio del petróleo. Semana importantísima en cuanto a resultados corporativos. Como decíamos, 5 de las 7 magníficas van a entregar resultados. Ahí tenemos el día miércoles a Microsoft, Amazon, Meta y Google, y también el día jueves a la acción de Apple. Así que mucha entrega de resultados. También otras grandes corporaciones como las petroleras, Chevron, Exxon. También tenemos Coca-Cola, UPS. Así que mucha entrega de resultados esta semana. Probablemente es la más cargada en cuanto a resultados corporativos del trimestre. Y el desempeño de la bolsa de Estados Unidos ha estado muy en línea con lo que ha sido la temporalidad que se ha dado en los diferentes años en que ha gobernado Donald Trump. Así que en este caso se cumple la receta de cierta manera, corrección importante en el inicio de año para una recuperación posterior que ahora está siendo más importante de lo que debería ser el momento actual, pero todavía con bastante recorrido si es que se repite esta tendencia en el futuro. Así que esto es solamente una anécdota, se trae a colación para ver un poco cómo ha sido el desempeño del mercado cuando ha gobernado Trump, ya que lleva un periodo y medio, así que se saca ahí un promedio de lo que ha sido el desempeño de la bolsa en estos años. Pero lo más importante, creo yo, en las últimas semanas es que ha ido mejorando las expectativas de resultados por parte de la bolsa norteamericana. El EPS, el Earnings Per Share, que es la utilidad por acción del conjunto del Standard & Poor's 500, no ha parado de subir en el último tiempo, y eso a medida que mejora, evidentemente se puede valorizar de mejor manera la bolsa norteamericana. Y esto es lo que muchos analistas han estado comentando en el último tiempo. Hace 2 semanas atrás hablamos de Goldman Sachs, que hacía sus proyecciones, así que la verdad que todo esto tiene bastante sustento con lo que ha sido la evolución reciente de la bolsa norteamericana, amparada en los resultados corporativos que han ido mejorando. Así que por eso es importante que no se dé una recesión en Estados Unidos, por eso es importante que la economía se mantenga relativamente estable, porque de esa forma las empresas pueden seguir obteniendo buenas utilidades y eso se manifiesta en un mejor desempeño de la bolsa. Entonces, para finalizar, implicancias para tus inversiones. Esta semana tendremos la decisión de tasas por parte de la Fed y se publican los resultados de 5 de las 7 magníficas. En la medida en que se mantenga el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, pero sin una apertura total del estrecho Hormuz, persistirá una tensa calma, eso en relación al petróleo y al conflicto geopolítico. Y por último, con los índices norteamericanos en máximos y el cobre sobre los $6 la libra, y un petróleo más o menos estable, el peso chileno y el IPSA deberían volver a los máximos recientes. Así que todo ha ido mejorando las últimas semanas y eso, a pesar de ciertos cambios y ciertos retrocesos que tuvimos la última semana, principalmente entre Estados Unidos e Irán, sigue la buena evolución y los mercados siguen gozando de buenos desempeños. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita. El link está acá abajito en la descripción y nosotros nos vemos en otro video. Que estén muy bien, buena semana, buen término del mes de abril. Chao, chao.